Bienvenidos al Cinematógrafo, se acerca la recta final del programa. Hoy cubrimos Fausto, la esperada película de Sokurov, El Hobbit y Despedida de soltera. Y además tenemos una entrevista exclusiva con Manu Yáñez, que acaba de terminar la edición de un libro extraordinario, La mirada americana, 50 años de Phil Comment. Vamos a hablar de eso, también vamos a hablar del cine español como una de las grandes mentes más lúcidas que tiene la crítica cinematográfica mundial. Que no somos nosotros dos. Este es el Cinematógrafo, bienvenidos. El Hobbit, como suele decir Celina, es una de las películas más esperadas del año. Esto responde un poco al cierto fanatismo que existe en torno a la obra de Tolkien, fundamentalmente también a las adaptaciones que fueron llevadas a la pantalla a través del Señor de los Anillos por parte de Peter Jackson. Y aquí estrictamente estamos frente a una precuela, no solamente porque el relato en sí mismo está previo a lo que hemos visto y conocido a partir del libro, o los libros, o las películas en su momento del Señor de los Anillos. Estamos un tiempo atrás, estamos en una etapa inicial de esta especie de proliferación de culturas, de gestas civilizatorias, de especies, de maneras de estar en el mundo, esta invención de una Tierra Media, que es quizás lo más extraordinario que tiene la película, es justamente inventar una realidad, inventar un mito o mitos, inventar culturas, historias. Y la novedad en este caso pasaba porque la película fue grabada, fue registrada a través de 48 cuadros por segundo, lo cual implica una manera de mayor fidelidad a la hora del registro. Esto solo se nota si uno la ve en 3D y en una sala en particular de nuestra ciudad, que es el Showcase. El resto no se ve esta versión. Y esto implica mayor información. Básicamente las texturas, los colores tienen un lugar de claridad absoluta, una suerte de fidelidad extrema respecto del registro de lo real, que sería la novedad. Y el resto es más de lo mismo, digamos. La historia es bastante sencilla, es como una vieja idea, se pierde un orden establecido, un orden casi utópico, y hay que restablecerlo. Bilbo Bolsón será buscado por Gandalf, vendrán unos enanos, hay que recuperar un tesoro que está bajo la custodia de un dragón, y esto va a ser lo que de algún modo será el motor narrativo. Hay un viaje, una aventura, y la aventura, que la veremos recién finalizada en 2 películas más, es volver a tomar esos tesoros que está en la montaña. Es una montaña, la montaña secreta o la montaña solitaria. Así que esto es un poco el mundo que presenta la película. Y entiendo que a vos no te ha gustado. Pero mira, recién cuando vos hablabas te estaba escuchando y poniendo un poco este revisionismo histórico del último cinematógrafo, de los últimos cinematógrafos, en las entrevistas a los críticos, pensando en la crítica de cine, cuando habla un crítico, cuando escribe un crítico, y la experiencia de ver una película de un espectador. Entonces vos dijiste un par de cosas que pusieron en cuestión mi primera impresión sobre la película, que es cuestionar un orden establecido. No la había visto en esos términos, y sin embargo es muy simple, es como lo primero que se ve. Bueno, yo no lo había visto. Y otra cosa que dijiste, bueno, en la descripción de la saga es importante lo de la técnica, cómo está usado, y la calidad de la imagen, y las distintas cosas que se pueden ver un poco más con el uso de esta técnica. Y entonces es como que me fui para atrás en todo lo que no me había gustado. Pero no te gustó. No, pero no me gustó porque todo el tiempo tenía la sensación de estar frente a una película vieja. Y es extraño porque las precuelas están muy de moda. Todo este 2012 tuvimos infinidad de películas que eran una precuela de una saga exitosa, porque hacer un film épico no tiene, es algo contemporáneo, queda bien en cualquier momento histórico, y porque el uso de la técnica y los efectos digitales es lo más propio de este siglo XXI. Entonces me preguntaba por qué tengo la sensación de estar frente a algo de moda. Y creo que es porque, una posible respuesta, intentando ahora en esta charla televisiva, el argumento es muy lineal, ¿no? Principio, nudo, desenlace, un relato clásico. Me parece como si el tiempo hubiera querido ser apurado
por los efectos digitales, ¿no? Como si el ritmo hubiera querido ser otorgado por los efectos digitales. Y me parece que esta película es tan excesivamente larga que hay algo que no funciona en este contrato primero. Está claro, Celi, que hay un estiramiento, ¿no? Hay escenas que están, por ejemplo, la presentación de uno de los magos que está entre la naturaleza parece un outtake de un DVD, una escena que debería haber quedado afuera está en la película. Hay una cantidad de momentos así. Yo creo que hay momentos cuando la película agarra un propio ritmo en el relato, no tanto por los efectos, sino por el relato, funciona. Lo que siempre me parece interesante es este espíritu que tienen los personajes, cierta nobleza en los personajes y un espíritu colectivo. Yo creo que uno de los debates, sobre todo en el caso del Bolsón, de Bilbo, es mi vida hedonista, de la cual yo me siento bien y soy feliz, al paso de una vida heroica, ¿no? Esta idea entre hedonismo y heroísmo, digamos, es algo que la película propone y que está en toda la saga, esta idea. Después yo creo que el momento realmente del orden de lo alucinante es la aparición de Gollum. Algo ahí pasa. Claro, ahí la técnica se nota que mejora terriblemente los gestos, los movimientos de Gollum. Y ese personaje que es la dualidad absoluta. La dualidad, la esquizofrenia, el dolor, una extraña ternura y un desprecio también. En fin, ahí está. Pero ¿qué era esperar? Porque había ventas anticipadas 2 meses antes, más o menos. Igual que las películas de Kiarostami. Bueno, ahí está, véanla, discútanla. Me parece que es una película que se puede ver y que hay que discutir, como siempre. Se estrena la última película de Alexander Sokurov, para mi gusto uno de los grandes directores de la historia del cine, no solamente del cine ruso, uno de mis directores favoritos y preferidos. Y en esta ocasión, como sucedió en algún momento con El Arca Rusa y en caso en particular, su Fausto, son las películas que han tenido mayores premios en la carrera de Sokurov y son, desde mi punto de vista, sus películas más débiles. Naturalmente, al decir que una película es débil en Sokurov es no decir que la película sea mala, sino que me parece que es una película, en este caso en particular, casi del orden manierista. La historia de Fausto, naturalmente, es muy conocida, la conocemos por Goethe, pero en realidad es la primera publicación del Fausto es de 1587, un luterano, un religioso y un religioso anónimo. A partir de ahí hubo otras versiones hasta que llega Goethe, que la va en algún sentido ampliando, mejorando y poniendo sus inquietudes como literato y como filósofo, si se quiere. La historia de Fausto, ese hombre que va a vender su alma al diablo en algún sentido para conseguir ciertas cosas, está presente, aunque el diablo no se llama Mefístoles, o acá se llama Müller, es alguien que entrega dinero, es un sujeto muy extraño, y el Fausto es un médico simplemente casi en bancarrota que va a empeñar un anillo y que por supuesto está enamorado. Este es un poco el relato, un relato extraño, una película que va a una velocidad asombrosa, como si estuviéramos viendo una velocidad hipersónica. Vuela la película literalmente, hay que estar extremadamente atento. Los colores verdosos, las imágenes que en momentos se desdoblan, como ese uso característico en Sokurov de lo anamórfico, lo cual la imagen cambia, está presente. Pero da la impresión que estamos como una suerte de Harry Potter arty, en donde la película es de algún modo devorada por su propia ambición. No deja de ser una película interesante, no deja de ser Sokurov, pero dentro de las películas que conforman la tetralogía del poder, es decir, que esta es la cuarta, la que terminaría, me parece que es la película más débil, mucho más interesante para pensar el poder al sol, mucho más interesante para pensar el poder a Moloch, la película sobre Hitler, y quizás de las 4, está también la de Lenin, que es Taurus, de las 4, esta, a pesar de ser la que mayor relevancia ha tenido en cuanto a su recepción y premios al León de Oro en Venecia en el 2011, desde mi punto de vista es la película más manierista, más débil de uno de los grandes monstruos del cine, que es el señor Alexander Sokurov. Despedida de soltera, la película dirigida por Leslie Headline, protagonizada por Kirsten Dunst. Es una película un poco extraña. No es extraña. Trata de 4 amigas que son amigas desde la secundaria
Y una de ellas, la más gorda, la última, el último orejón del tarro que pensaban que iba a quedarse soltera para siempre, se casa. Y la despedida de soltera la organiza una de las amigas, protagonizada por Kirsten Dunst. La película tiene un flashback con el que va mostrando a través de fotos de ellas en el colegio secundario cuán desaliñadas, desprolijas, irreverentes y rebeldes eran. Con este punto de partida marca la posición, el punto de mirada que va a tener la película por oposición a las mujeres más tradicionales, conservadoras. Y bueno, ya con esto nos podemos dar un poco cuenta de qué va. La película es narrativamente lineal, conservadora, extremadamente conservadora. ¿Por qué? Tiene el principio, nudo, desenlace, como cualquier película desarrollada en 3 actos, pero lo que hace es que esconde esta linealidad y la esconde con movimientos de cámara, zooms, planos bien cortos, la cámara en mano movida. Bueno, y eso es lo que me parece que no está bueno, querer esconder algo que decae por su propio peso. Ahora me parece una película tremendamente divertida. ¿Por qué? En primer lugar, porque las mujeres no necesitan, bajo ningún punto de vista, ser más inteligentes que los hombres para ser graciosas. Son graciosas per se, están muy hechas mierda, drogadas, súper frustradas en su vida, y sin embargo, esto que es como súper patético, con su propia vida, con sus gestos, con su modo de actuar, lo hacen divertido. Y que es como medio contradictorio, porque realmente no es una buena película. ¿Y por qué sugeriría que la vayan a ver? Porque creo que cuela algo, independientemente de las huellas de lo que hubieran querido en producción hacer, ¿no? Algo como algún cabo suelto. Las mujeres terminan siendo quien son. No se las cambia narrativamente, no tienen un corolario cerradito de final feliz. La mejor actriz de todas, que es en esta película Kirsten Dunst, empieza a la deriva, frustrada, triste, solitaria, y termina frustrada, triste y solitaria, terriblemente hermosa y terriblemente graciosa. Fernando Martín Peña es historiador, coleccionista, crítico de cine, cinéfilo, un delirante del cine. Y gracias a él creo que tenemos el acontecimiento del año. Hace unos 2 semanas o 3 semanas atrás hablábamos del ciclo de Claire Denis en 35 milímetros. Pero lo que va a suceder desde hoy hasta el domingo en materia de exhibición cinematográfica es no solamente utópico, es la gloria absoluta. Peña armó un exquisito programa de cine argentino de todos los tiempos, fundamentalmente cine clásico y el cine de la modernidad y prerrevolucionario argentino. Películas que nunca hemos visto, quizás rara vez podemos acceder a verlas en 35 y 16 milímetros, van a ser exhibidas en este ciclo. Esta Invasión, gran película de Hugo Santiago, una película que anticipa por un medio muy extraño lo que vendría después en la década del 70. Es un Buenos Aires metafórico que va a ser invadido. Hay 2 fuerzas que luchan en una resistencia. Esto puede tener una lectura política y es extraño porque quienes escribieron el guión en ese momento fueron Borges y Bioy Casares. La película de Santiago, que es una ópera prima de las más extraordinarias, además es un prodigio narrativo y un prodigio de la puesta en escena. Una película insólita, extraordinaria por donde se la mire. Película que abrió nada más y nada menos el inicio de la quincena de los realizadores en 1969. Junto con esa película está Puntos Suspensivos, película secreta de Eduardo Kozaninsky, también extraordinaria, una película que indirectamente reflexiona sobre el fascismo, tanto de derecha como de izquierda incluso, y lo vincula con cierto orden de la sexualidad. Una película muy quebrada que de algún modo recupera parte de la tradición de Glauber Rocha, que está presente en el modelo narrativo que tiene esta película. Gran película. Está La Tregua, que es una película más conocida. Están Las Aguas Vienen Turbias, que es una película clásica de Hugo del Carril, que también reflexiona sobre el poder, sobre todo sobre la enajenación del trabajador y la revuelta y la rebelión, que es una película importantísima dentro del cine peronista, si se quiere, de la década del 50. Y junto con estas películas también está la película que es Los Traidores, gran reflexión cinematográfica sobre el sindicalismo argentino, que tiene una actualidad asombrosa, y una de las grandes películas también de uno de los grandes directores del cine argentino, que es Raimundo Gleiser. Si amás el cine, si sos estudiante de cine, si te interesa la Argentina desde muchos lugares,
Este ciclo que comienza, que se llama Clásicos de Estrenos, es un ciclo no solamente imperdible, es casi del orden de lo obligatorio. No se lo pierdan, no se lo pierdan.